¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. Para esto tenemos hoy que ver la parte de la división celular. Vamos a ver el ciclo celular. Y aquí la idea es entender lo siguiente, ¿no? Nosotros somos seres vivos y como seres vivos tenemos la capacidad de poder reproducirnos. Pero esa capacidad que tenemos nosotros de podernos reproducir se debe a que tenemos células con la misma capacidad de poderlo hacer, la misma capacidad de reproducción. Entonces, la célula cumple esta función de reproducción mediante dos tipos de divisiones. Una división por mitosis y una división por meiosis, que son formas como se divide el núcleo de la célula para poder formar dos células hijas en el caso de la mitosis y cuatro células hijas en el caso de la meiosis. Entonces lo que nosotros vamos a ver el día de hoy son esos procesos que le permiten a la célula poderse dividir, poderse reproducir. Ahora, en el caso de la célula, siempre experimenta divisiones nucleares, la división del núcleo, que justamente estas formas, mitosis o meiosis, y también tiene que experimentar divisiones citoplasmáticas. Cuando uno se refiere a la división del núcleo, habla de la cariocinesis, cómo se divide el núcleo, ¿no? Y cuando nos referimos a la división del citoplasma, hablamos de la citocinesis. Citocinesis para división de citoplasma, y en el caso de la cariocinesis es la división del núcleo. Cuando hablemos de la mitosis, veremos que hay una división de cada uno, una división del núcleo, una división del citoplasma, y en el caso de la meiosis hay dos divisiones. Pero todas, ya sea una u otra, mitosis o meiosis, tienen en común este punto de partida, que es lo que hemos puesto por aquí de verdecito, que es por donde vamos a iniciar. Entonces vamos a ver ahora la parte del ciclo celular. Iniciamos con nuestro proceso de división, entendiendo lo siguiente. Tú naces, creces, te reproduces, te vas a seguirse reproduciendo seguramente hasta de repente sobrepoblar el planeta, y en algún momento morimos. Igual pasa con una célula. Una célula nace, crece, se reproduce y muere. La diferencia es que la célula, desde el momento en el que nace, ya está pensando: yo tengo que dividirme, yo tengo que reproducirme. Entonces la célula gira su vida en torno al proceso de reproducción. Tú no, ¿verdad? Tú no lo haces. Entonces la célula, desde que nace, dice: oye, yo ya me tengo que dividir. Y entonces todos los procesos preparatorios para que una célula se pueda dividir abarca todo esto, lo de verdecito. Entonces vamos a darle nombre, ¿ya? Vamos a darle nombre, mira. El ciclo celular, chicos, está dividido, acá le vamos a poner, mira, está dividido en dos. El ciclo celular está dividido en dos fases. Ya mira, en dos fases. Estas dos fases, ya mira, estas dos fases vienen a ser la interfase. Esta sería la primera, la interfase. Eso sería lo que está de verde, ¿ya? Eso se llama interfase. Y la segunda viene a ser la división. La segunda viene a ser la división, que es lo que está de rojo. Entonces, esto sería mi interfase y esto sería mi división, ¿correcto? Entonces le vamos a poner nombrecito ahí para poderlo separar. Esto que está de verde aquí, ¿ya? Esto que está de verde lo vamos a llamar interfase. Aquí le vamos a poner, mira, aquí interfase. Ahí, a ver. Interfase. Esa viene a ser la interfase. ¿Listo? Y esta va a ser pues la división, ¿sí? A la división, aquí le voy a poner división, así, chiquitito nada más, división. ¿Ya? Eso es lo que tenemos cuando nosotros nos referimos pues a los procesos de la célula. Interfase de verde, división. Pero cuando uno habla de la interfase tiene momentos. ¿Cómo es eso, profe?
así como tú, por ejemplo, primero eres niño, ¿no? De ahí vas creciendo, eres pues puber, adolescente, joven, ¿no? Y llegas adulto. Una célula funciona de la misma manera. Una célula es niña, pero es niño, o sea, pequeña, y tiene que empezar a crecer. Y esos periodos de crecimiento se llaman interfase. Todos los periodos de crecimiento se denominan interfase. Pero hay momentos de su crecimiento. Entonces vamos a dividirlo así, mira. La interfase se divide en 3 momentos. Acá lo voy a poner, mira. Una parte mucho más larga, así. Todo esto comprende, mira, que abarca todos los procesos para que la célula pueda prepararse para un hecho muy importante, que es la división, la duplicación de su material genético, que es lo que llamaremos el periodo G1. Mira, esto es lo que llamaremos el periodo G1 aquí. ¿Listo? Periodo prereplicativo se le llama. El periodo S, que es el periodo de síntesis o periodo replicativo, y el periodo G2, que es el periodo ya post-replicativo. Esto va después de la replicación del material genético, ¿correcto? Eso es lo que nosotros tenemos cuando nos referimos a la división de la célula. Entonces, al decir división de la célula, nos estamos refiriendo ¿a qué? Nos estamos refiriendo a que la célula durante estos momentos se está preparando para dividirse. Si yo me quiero dividir, tengo que tener todo al doble. Doble de citoplasma, doble de organelas, doble de material genético, todo lo debo tener al doble. Entonces, estos periodos de preparación le permiten a la célula estar lista para poderse dividir, ¿ya? Y cuando hablamos de la división, puedes llamarle pues simplemente el periodo M también. Periodo M nos referimos a la división, ¿ya, chicos? Entonces, cuando uno se refiere a esto, la célula se va preparando para poderse dividir, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nosotros nos referimos con respecto al llamado ciclo celular. 2 fases, lo de verdecito y lo de rojito. Interfase, periodo G1, SG2 y la división, que es su periodo M, ¿no? Esto es lo que vamos a ver hoy cuando nosotros estemos realizando pues la parte de nuestra división. Ahora, ¿cómo inicia todo, chicos? Todo inicia con una celulita. Acá le voy a poner así, mira. Una celulita acá. A ver, imaginemos que aquí está una celulita, mira. Esta celulita de acá acaba de nacer. Esta bolita de negrito es la celulita que acaba de nacer. Empieza. Esta célula se considera una célula diploide, así, 2N. ¿Qué significa? Que tiene 46 cromosomas para el caso humano. 2N significa que tiene 2 juegos cromosómicos, 23 paternos, 23 maternos. Y entonces esa célula, mira, va a ir creciendo, va a ir aumentando su material genético, ¿no? Entonces tiene que ir aumentando de volumen en G1, duplicar su material genético en S, preparar energía, aumentar de repente enzimas aquí para poderse ya quedar lista para la división y luego entrar al periodo M. El resultado es que después de la división aquí se formen 2 células. Mira, el resultado es que aquí se puedan formar 2 celulitas, fíjate. Entonces, estas 2 celulitas también son iguales, mira. Células 2N. ¿No? Y entonces, otra vez, esta misma célula, ¿qué hace? Esa misma célula luego se va a dividir. Por eso se habla de un ciclo, mira. Por eso se habla de un ciclo. Esta célula crece, se divide, forma 2 células iguales y otra vez, ¿no? Eso es lo que hace la célula durante su ciclo celular. Pero vamos a ir viendo los acontecimientos que abarcan por acá. Cuando una célula está aquí, en el periodo, iniciando su interfase, en el periodo G1, lo que necesita por acá, chicos, acá vamos a poner, vamos a hablar de la interfase con sus periodos. Entonces, aquí, en la interfase, ¿qué cosa habíamos dicho? La interfase es el momento donde la célula
se tiene que preparar. Es de una duración muy larga, ¿no? Aproximadamente toda esta interfase abarca el 90% del ciclo celular. Entonces acá le voy a poner, mira, la interfase, ya, la interfase. Esta interfase comprende 3 periodos. La interfase comprende el periodo, acá le pongo, mira, ya, esto de aquí comprende, ahí mira, comprende G1, periodo S y periodo G2. Esos son los 3 periodos que comprende mi interfaz. Ahora, por aquí, G1. ¿Qué ocurre cuando nos referimos a la G1? La G1 es un proceso donde hay crecimiento que se caracteriza por una intensa actividad de síntesis de proteínas. Cuando una célula quiere crecer, así como tú, ¿no? Tú para poder crecer, ¿qué te dicen? Toma tu leche, come carne, come pescados, porque hay proteínas necesarias para poder crecer. Una célula también es igual, necesita sintetizar proteínas para poder crecer. Esta etapa, además de sintetizar proteínas, permite un aumento, ¿ya? Un aumento, ¿a qué le pongo? Aumento de volumen. Hay un aumento del volumen citoplasmático, un aumento del volumen citoplasmático, ¿ya? Que se caracteriza porque hay pues una duplicación de organelas también, ¿no? Hay aumento de volumen citoplasmático y aumentan también las organelas, como te digo, se duplican. Al periodo G1 se le denomina también periodo de presíntesis, ¿no? Este es un periodo de presíntesis antes de la síntesis del ADN. Entonces acá, periodo G1, importantísimo, la célula duplica, ¿no? su volumen prácticamente. Luego viene, después de G1, acá le voy a poner así, mira. Aquí después le voy a poner así, mira. Le voy a poner aquí como un escape, una salidita del ciclo. ¿Qué, profe? ¿Por qué? Lo que ocurre es lo siguiente. Si yo te pregunto en este momento, les pregunto a todos ustedes jóvenes, les digo, ¿todos quieren reproducirse? ¿Todos quieren tener descendencia, me refiero? ¿Todos quieren tener bendiciones? Seguramente alguno me dirá que sí. Por ahí otro me dirá, no, profe, yo voy a ser el tío chévere, la tía 20 gatos de repente, ¿no? Pero no voy a tener hijos, yo no quiero, profe. Yo quiero especializarme, yo quiero terminar, ingresar a la universidad, sacar mi bachiller, mi título, seguir mi maestría, mi doctorado, etcétera, etcétera. Entonces te especializas. Igual la célula. La célula dice, yo no me voy a reproducir. Hay células que quieren hacerlo, quieren reproducirse, pero hay otras que no. Esas que no desean reproducirse entran aquí. En un periodo, ojo, no es que todas las células hagan esto. Algunas, chicos, el periodo se llama el periodo G0. Se le denomina periodo G0, ¿ya? Es un estado de reposo, aparente reposo, se le denomina estado quiescente, donde las células se van a retirar del ciclo celular, ¿ya? En algunos casos hay células que se retiran del ciclo para volver nuevamente luego al ciclo, pero muchas de ellas ya no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se refiere al periodo G0, lo voy a poner como asterisco acá, asterisco, y lo voy a poner de otro color para que me entiendas que no necesariamente todas las células cumplen esto, ¿sí? Este periodo G0 es propio, acá le voy a poner, es un estado, lo vamos a poner así con otro colorcito, ¿ya? Es un estado quiescente, se le denomina, estado quiescente. Es un estado donde no hay división, ¿sí? Estado quiescente de no división, ¿ya? Acá, no hay división, no hay división celular. Este estado es propio de células como, por ejemplo, típico hablar de neuronas, acá lo vamos a poner, típico de neuronas, son las células nerviosas,
típico hablar de los miocitos. Los miocitos, ¿te acuerdas? Son las células musculares. Estas células no se van a dividir, es decir, se retiran del ciclo. El G0 no es otra cosa que un G1 largo. Se permanecen en G1, pero para poderse diferenciar se le denomina G0, donde no hay división, donde no hay reproducción celular. Se quedan ahí. Algunas pueden volver al ciclo celular y otras simplemente se especializan, que es la importancia del periodo G1, una especialización. ¿Ya, chicos? Esa es la característica del periodo G0. ¿Ok? Ahora, si no se retira, entonces la célula sigue normal, viene el periodo S. El periodo S, chicos, ¿sí? El periodo S se caracteriza, ahora sí, ojo, no me incluyas al G0 siempre, ¿ah? El G0 es opcional de algunas células. Luego viene el periodo S, que es el llamado periodo replicativo, es el periodo donde se sintetiza el material genético. ¿Sí? Entonces, lo que caracteriza el periodo S es que hay una síntesis y duplicación. Síntesis y duplicación. Ahí mira, síntesis y duplicación del ADN, que es lo más importante, muchachos. Esto viene a ser lo más importante que vamos a tener durante nuestra división. Se duplica el ADN y también te debes acordar pues que aquí se duplica, ¿no? Si hablamos del ADN se está duplicando también las proteínas que se asocian a este ADN, las llamadas histonas. Duplicación del ADN e histonas, ¿ya? Acuérdate de las histonas, proteínas básicas que se unen a nuestro material genético. También hay una organela que dirige el ciclo celular, es como el responsable, el encargado de este ciclo. ¿Quién es el responsable, el encargado del ciclo? No es tu cordi, no, acá me refiero a la célula, me refiero a los centriolos. También aquí le voy a poner, este de aquí es aquí le voy a poner duplicación, mira, también se da la duplicación de los centriolos, aquí, duplicación de los centriolos, ¿ya? Duplicación de los centriolos. Y recuerda que esta es la etapa más importante, es la etapa más importante de la división, ¿ya? Es la etapa más importante, ¿ok? Esta de aquí, el periodo G1, es el periodo más largo que hay. El periodo G1 se caracteriza porque es el periodo más largo de la célula dentro de su ciclo celular, ¿no? El periodo S, ¿no? Puede tener una duración de aproximadamente unas 7 horas, ¿sí? Una duración de 7 horas, y en el caso luego del periodo G2 podría durar aproximadamente unas 3 horas, dependiendo el tipo de célula, ¿no? Pero se habla de un promedio, ¿ya? Entonces, ese es el periodo S. Entonces, yo voy a poner aquí un dibujito para que te acuerdes de algún acontecimiento importante. Por ejemplo, en el periodo S, mira, en el periodo S le voy a poner así. Mira, le voy a poner un ribosoma. Tú sabes que yo mis ribosomas los dibujo así. ¿Por qué dibujo un ribosoma? Porque los ribosomas son encargados de la síntesis de proteína, ¿sí? Él es el que se encarga de la síntesis de proteína. Aquí en el periodo S voy a dibujar así, mira, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a dibujar aquí lo siguiente. Voy a poner el ADN, ahí está, mira el ADN, ahí, y ahora lo voy a duplicar. Una molécula, una cadena de ADN, y ahora lo voy a hacer doble, mira, ahí, listo, he duplicado mi ADN. Pero también recuerda que aquí, en el periodo S, se da la duplicación de los centriolos. Si no, te pongo lo más importante. Y en el periodo G2, chicos, por acá, voy a poner por aquí. En el periodo G2, lo importante que viene a ser, en el periodo G2, lo importante es la síntesis de algunas enzimas, la síntesis de ATP, la síntesis de energía. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a poner aquí, mira. En el periodo G2, ¿ya? En el periodo G2 tenemos aquí mira,
síntesis de ATP, síntesis de energía. Se da también síntesis de ATP y enzimas, ¿ya? Y enzimas asociadas, enzimas necesarias para la división celular, ¿ya? Eso viene a ser entonces lo que va a ocurrir en mi periodo llamado G2, ¿correcto? Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos referimos a la parte del periodo de la interfase. Tenemos, a ver, vamos a subrayar. Tenemos periodo G1, mira, periodo G1, periodo S y nuestro periodo G2. El más largo el G1, el más importante el periodo S. El periodo G2 viene a ser el más corto, ¿sí? Recuerda, unas 7 horas acá, unas 3 horas por aquí, y aquí podemos pasar de unas 10 a unas 12 horas realizando ello, ¿no? Ese es en el periodo G1. Y luego viene pues propiamente lo que llamamos la división. Entonces acá le voy a poner ahora la división celular. Esta división celular, acá mira, división, se va a dar por, acá le pongo, espérame un ratito, esta división celular se va a dar por mitosis o por meiosis. Nosotros vamos a ver esas dos formas de división que tiene pues la celulita. Entonces, si nosotros nos referimos a la división, esa división celular, ¿no? Nosotros vamos a verla pues que en contraste con toda la interfaz es un periodo muy corto, aproximadamente podría estar durando 1 hora, ¿ya? Entonces, la división celular comprende aquí la mitosis, mira, comprende, ya mira, comprende la mitosis. Importante que no te olvides de la palabra mitosis, ¿eh? Mitosis es la forma de división de la célula. Comprende la mitosis y la citocinesis. Eso tampoco te puedes olvidar, ¿ya? Comprende la mitosis y la citocinesis. ¿Qué cosa era la citocinesis, profe? La citocinesis es la división, acá lo ponemos, la división del citoplasma. Ahí lo voy a poner. Citocinesis es la división, ¿ya? Es la división del citoplasma. ¿Ya? Entonces, de esa manera se garantiza la formación de las células, ¿no? De esa manera se garantiza esa división de las células. ¿Ya, chicos? Entonces, en la división tenemos eso, ¿sí? Es decir, la división del núcleo. Ojo, la mitosis es la división del núcleo y la citocinesis es la división del citoplasma. Esto aproximadamente, ¿no? Aproximadamente tiene una duración, ¿ya? Esto aproximadamente tiene la duración de 1 horita. Queda rapidita la célula para poderse dividir. Ahí, 1 hora. ¿Ya? 1 hora. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tenemos cuando nos referimos pues a nuestra división. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de recordar cuando nosotros nos referimos a la célula. ¿Correcto? Entonces, de esa manera podemos ir viendo los tipos de los procesos dentro de la división celular. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a ver entonces por acá cómo es una división por mitosis. ¿Por qué se caracteriza esta división? Entonces vamos a ponerle así. Por acá le pondré la división por mitosis. A ver, vamos a ponerlo aquí. Esta división por mitosis. División por mitosis. A ver, vamos a poner aquí la división por mitosis. Y tú dirás, profe, ¿a qué se refiere la mitosis? Yo siempre he escuchado mitosis, que la mitosis. Ya, mira, una división por mitosis, ahí está, se caracteriza por esto. Empezamos con una célula a la cual llamamos célula madre, así, aquí. Esta viene a ser la célula madre, ahí. Y esta celulita madre formará 2 células, aquí le pongo, mira, 1
y aquí la otra. 2. Tenemos célula madre y las células hijas. Cada bolita es una célula, ¿ya? Cada bolita viene a ser una célula. Esta es 2N, estas también son 2N, 2N, ahí está. Profe, hasta ahora me tiene con lo de 2N. ¿Cómo es eso de la 2N? Lo que pasa es que cuando uno se refiere a la parte de la división, cuando uno dice 2N, el proceso de mitosis aplica para que una célula germinal, una célula madre, acá le vamos a poner un nombrecito, mira, esta célula de aquí es la célula madre, ¿ya? Una célula madre diploide con 46 cromosomas va a formar, mira, esa célula madre va a formar dos células, aquí mira, una celulita madre formará dos células hijas, ¿sí? Aquí mira, estas de aquí son nuestras células hijas. Pero estas células hijas, ¿por qué se caracterizan? Mira acá, se forman dos células hijas, ¿ya? Dos células hijas. Pero, profe, ¿por qué le pone 2N? Porque también son iguales a ella. Es decir, una célula con 46 cromosomas se divide en dos células con también 46 cromosomas. Y ahora acá viene un poco la parte que confunde a muchos. Profe, ¿cómo una célula con 46 se va a dividir en dos? Si mi profe de matemática me enseñó que si yo tengo 46 y lo divido entre dos debería ser 23. Esto se refiere pues a la duplicación del material genético. Esta célula diploide tiene así cromosomas así, mira. Cuando inicia tiene su material genético así, mira. ¿Sí? Cuando pasa la interfase, ese material genético se hace así, mira. Se duplica. ¿Sí? Se duplica el material genético, fíjate, ahí. ¿Sí? Esto por el periodo S. Y luego cuando hace su mitosis, esto se separa, pues mira. Una por aquí, otra por aquí. ¿Ves? Se separa, mira. Se separa. Sigo teniendo la misma cantidad, fíjate. 4 se van a una célula, así. Esto iría hacia una celulita y las otras 4 se van hacia otra célula, mira. ¿Te das cuenta? Mira, 4, inicialmente 4, dupliqué por el periodo S y luego 4 y 4. Se separa. Se sigue manteniendo el número diploide. Y ahora con los cromosomas lo vamos a ir entendiendo. Esta división comprende, acá le voy a poner, mira, esta división por mitosis comprende una sola división. O sea, así mismo, un pisito. Una célula se divide en dos. Cuando hagamos meiosis se divide dos veces. Estas en meiosis se volverían a dividir. ¿Ya? Entonces acá le pongo, mira, una sola división. Hay una sola división, ¿correcto? Ahora, estas células que se forman se caracterizan porque son, acá le voy a poner, dos células hijas, dos células hijas diploides, ¿ya? Eso es lo primero que hay que acordarse, porque en meiosis va a ser diferente. Dos células hijas diploides iguales. La palabra iguales, ¿ya? La palabra iguales a veces nos la dicen homotípicas. Son células homotípicas, genéticamente iguales entre sí e iguales a la madre. Y también recuerda que este proceso de división por mitosis se da en células somáticas, ¿ya? Se da en células somáticas. ¿Cómo es eso? Se da en células de nuestro cuerpo, es decir, el hígado, el intestino, el estómago, el páncreas, la piel, ahí se da la división por mitosis. Pero, por ahora te lo digo así, aquí le voy a poner, y también en células sexuales. También en células sexuales. En las células germinales que originan a nuestros espermatozoides y nuestros ovocitos, los ovocitos son lo que llamamos óvulo, también hay mitosis. También hay mitosis. ¿Para qué? Para garantizar que haya más células germinales. Ojo, somáticas y sexuales, pero en las células germinales. Ya de ahí vamos a ver la diferencia.
¿sí? Entonces, una célula sexual hace mitosis y luego también hace meiosis. En cambio, una célula somática solamente hará su proceso de mitosis. ¿Ya, chicos? Eso es lo que debemos de acordarnos, ¿correcto? Cuando uno se refiere a la parte de la mitosis, entonces esas vendrían a ser sus características, ¿ok? La mitosis se caracteriza por ser una división ecuacional. Ya por acá le voy a poner una división, se le dice así, una división, vamos a completar aquí, una división de tipo ecuacional. ¿Por qué se le dice división ecuacional? Porque se mantiene el número cromosómico, ¿ya? Se mantiene el número cromosómico y entonces por eso decimos que es una división por mitosis. Importancia, chicos. ¿Por qué será importante? ¿Por qué será importante la división por mitosis? Cuando uno se refiere a la mitosis, mira, importancia. Cuando uno se refiere a la mitosis es importante por ¿qué hace la mitosis? Permite la regeneración, la reparación. Aquí mira, reparación. Reparación de tejidos. Permite la reparación de los tejidos y también permite, ya por acá, y también permite lo que es el crecimiento. Reparación de tejidos y también permite el crecimiento. Ya está. Eso es lo importante cuando nos referimos a la llamada mitosis. ¿Ok? Profe, ¿cómo es esto? O sea, cuando tú te has desarrollado, cuando tú has crecido, tu crecimiento se debe pues a este proceso. Tu crecimiento se debe a la meiosis. El crecimiento de tus huesos, por ejemplo, no se da porque ahora tengas células más grandes, sino se da porque tus células han aumentado en número. Al haber más cantidad de células, entonces tus huesos aumentan, tus órganos aumentaron de tamaño. Por eso decimos que es importante por el crecimiento. En el caso de la piel, por ejemplo, tú te cortas, te raspas, se repara, se regenera. ¿Por qué? Por mitosis también, ¿sí? Esa es la importancia de esto. Ahora, ojo, la mitosis también se da en seres unicelulares. La mitosis de la cual te estoy hablando es una mitosis que se va a dar en células eucariotas, en células con núcleo, obviamente. Pero también se puede dar en organismos unicelulares, como por ejemplo las bacterias. Pero la diferencia es que en las bacterias no aumentan pues en tamaño, sino que aumentan en número. Es la llamada bipartición, sería una forma de expresar la mitosis en las células, en los organismos unicelulares como las bacterias. Una se hace dos se hacen cuatro y así sucesivamente, ¿ya? En los organismos unicelulares permite el crecimiento, no, permite el aumento en número, el aumento de la población. Entonces, esa sería mi división pues cuando nos referimos a la llamada mitosis. Pero si uno se refiere a la meiosis, y acá hay que tener bastante cuidado, mira, vamos a poner por aquí la comparación de una vez. Cuando uno se refiere a la meiosis, la división por meiosis tiene algunas diferencias. ¿Y cómo es esto, profe? A ver, en el caso de la división por meiosis, vamos a poner aquí, la división por meiosis. Entonces, en este caso, lo que se da es lo siguiente. Si nos dividimos por meiosis, aquí mira, si nos dividimos por meiosis, porque también lo hace esto la celulita, haces así, mira. Empezamos aquí con una célula. A ver, acá, dos aquí. La célula por meiosis, a ver aquí. Ahí, mira. Una. Por aquí, dos. Ahí, dos. Por aquí, tres aquí. A ver, acá, tres. Y aquí otra.
Mira la división por meiosis, ¿no? Profe, acá parece que se divide dos veces, ¿sí? Mira, empiezo con una célula diploide, 2N, se divide en dos células haploides, N, con la mitad del número cromosómico, y luego se vuelven a dividir, fíjate. ¿Y se dividen en qué? Profe, ¿otra vez así? N, claro. Esta parte, mira, sería así. Una célula diploide se divide primero en dos células haploides. Y luego cada una de estas células haploides, así se le llama cuando tiene solamente N, se vuelve a dividir para formar, mira, para poder formar células también haploides. Profe, ¿cómo es una célula haploide? Una célula con 46, no, con 46 es diploide. Con 23 es haploide, mira. Con 23 cromosomas es una célula haploide. Estas células haploides vendrían a ser pues nuestros espermatozoides, vendrían a ser los ovocitos, ¿ya? Ahora mira, ¿cómo se da acá? Aquí tengo a mi celulita madre, esta es la célula madre, la célula germinal, la célula que va a originar a las celulitas hijas. Ella es diploide, ahí está. Y lo que hace, ¿qué cosa es? Dos divisiones. La primera división, acá, vendría a ser la llamada meiosis 1. Esta vendría a ser la meiosis M1, le voy a poner la meiosis 1. Y esta de aquí vendría a ser la meiosis 2. Mira, meiosis 2, meiosis 1, meiosis 2. Esta primera división, como se reduce a la mitad, se dice que es una división de tipo reduccional, que es la esencia de la meiosis. La meiosis tiene por característica esto, reducir el material genético. Y la segunda meiosis es una división de tipo ecuacional. ¿Ya? Es una división ecuacional. Por eso, de repente te parece conocido. La meiosis 2 parece una mitosis de células haploides. Mira, ¿sí? Es igualito, se mantiene el número de cromosomas, constante el número de cromosomas. Ahora tú me dirás, bueno, vamos a poner acá lo que se forma. Tú me dirás, profe, ¿y por qué aquí las células son haploides? ¿Por qué las células tienen la mitad del número de cromosomas? Sencillo, es que acuérdate que la meiosis se da en células sexuales. Como se da en células sexuales, lo que garantizamos aquí es que se formen espermatozoides, que tengan la mitad del número de cromosomas, o sea 23, y que se formen ovocitos, o lo que llamamos óvulo, también con 23, para que los espermatozoides con 23 cromosomas y los ovocitos con 23 cromosomas luego se junten nuevamente para formar ¿qué? Una sola célula, el cigoto con 46 cromosomas, que luego se divida y así todas las células de mi cuerpo tengan sus 46 cromosomas. A eso nos referimos, ¿ya? Entonces, acá se forman cuatro células. Aquí se forman 4 células hijas. ¿Ya? 4 células hijas. Ahí está. Pero estas células hijas, ¿cómo son? Estas células hijas no son diploides, son haploides, tienen 23 cromosomas cada una. Y ya no son células iguales, sino son células diferentes. Diferentes me refiero genéticamente hablando, ¿no? Con respecto a su información genética. Se le dice células heterotípicas. Acá son homotípicas, acá son heterotípicas. Esto se da en células sexuales, se da en las llamadas células germinales, ¿sí? En las células, entre paréntesis, germinales. Esas células germinales para el varón se llaman espermatogonias y para la mujer se llaman ovogonias, ¿sí? Esas células, la espermatogonia es la que va a formar los espermatozoides. Esa sería la espermatogonia y formaría 4 espermatozoides. Cada una de estas bolitas representaría un espermatozoide. Eso pasa en los varones. Esta sería una ovogonia en el caso de las mujeres y formaría 4 ovocitos. Pero en el caso de las mujeres solamente uno será funcional para llegar a lo que generan las mujeres cuando se da la ovulación, el llamado ovocito 2. ¿Ok? Eso pasa ahí. Y por acá ponemos la importancia.
la importancia del proceso de meiosis. Profe, ¿por qué será la meiosis importante? ¿Por qué tener que dividir a la mitad del material genético? Porque de esa manera se recuperará el número diploide cuando se dé la fecundación, y lo importante de la meiosis es la llamada variabilidad genética, ¿sí? La variabilidad genética. Esta variabilidad genética se da gracias a un proceso que lo veremos cuando vamos a la parte de meiosis, llamado, así se le llama el proceso, chicos, llamado el crossing over, así, en inglés, crossing over, ahí, ya, así como game over, esto es crossing over. Se le denomina crossing over entre cruzamiento, y es lo que permite la variabilidad genética entre las celulitas, ¿no? O sea, cada espermatozoide es diferente, cada ovocito es diferente, ¿ya, chicos? Y entonces vamos a ver por acá cómo se da la mitosis, cómo se da esto primero. Vamos a ver este proceso de división por mitosis y ya luego veremos la parte de meiosis. Entonces por acá vamos a dibujarlo así. Vamos a poner aquí el proceso por mitosis, ¿ya? Vamos a poner por acá el proceso que se da por mitosis. Entonces vamos a dibujar aquí nuestras celulitas para ver la parte de la mitosis, ¿correcto? Vamos a ver entonces esa parte. Listo, entonces veamos la división por mitosis. Ahí hemos dibujado 4 bolitas que va a representar pues lo que ocurre dentro de las células. Entonces vamos a ver esto. La mitosis se da en 4 fases. Didácticamente se les divide de esa manera. Tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿sí? El famoso prometo, ana, telefonearte. O sea, ¿ya? Prometo, profase, metafase. Ana de anafase y telo de telofase, ¿sí? Así, telefonearte, telofase. ¿Ya, chicos? Vamos a ponerles un nombrecito entonces por aquí. Esta de aquí, la primera, será la llamada profase, aquí. Esta es mi profase. Ahí, profase. ¿Ok? Esta de aquí va a ser la, profase. Vamos a ponerle por aquí la metafase. A ver, aquí le voy a poner metafase, ¿ya? A ver, aquí metafase, prometa, aquí ponemos la metafase, por aquí al costadito voy a poner la anafase, ahora te explico por qué lo hago de esta manera, anafase, y por aquí arribita voy a poner la telofase, listo, telofase, esas son mis 4 etapas que tengo que saber cuando nos referimos al proceso de meiosis. Ya, entonces nuevamente lo vamos a encerrar ahí para que sea bonito. Hablamos de nuestra metafase por acá. Ahí está, ordenadito. Metafase. Por aquí voy a tener mi anafase. Ahí, anafase. Ahí, anafase. Por aquí tendré la telofase. Por aquí tengo la telofase y por aquí tenemos la profase. Listo. Esos vienen a ser entonces mis cuatro fases de la mitosis. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros nos referimos a la profase, mira lo que vamos a hacer. Vamos a irlo graficando y irlo explicando cada uno de los elementos. La profase se caracteriza porque el núcleo, que va a ser esta bolita de rojo que voy a poner por aquí, mira, el núcleo, ahí, este es mi núcleo, lo vamos a dibujar así. Este va a ser mi núcleo, mira, vamos a ponerle una bolita acá para representar al núcleo, mira. Este es el núcleo de la célula, bolita de rojo, ¿ya? Pero ¿qué pasa con ese núcleo? Lo que ves de rojo es el núcleo, todo, pero adentro está el material genético, que lo voy a poner de color, lo vamos a poner de color moradito, ¿ya? El material genético lo pondremos de un color morado, así, mira. Este es el material genético, ahí. Bien, este viene a ser el material genético.
Por aquí le voy a poner unas bolitas chiquititas así, que representará pues el nucleolo, ¿ok? Entonces tengo el material genético, el nucleolo y todo es el núcleo, ¿sí? Pero mira qué le pasa en la profase al núcleo, a la carioteca específicamente. La carioteca, profe, ahí mire, parece que se está desvaneciendo, profe. Sí, mire, el núcleo empieza a desintegrarse. El nucleolo también, mire. El nucleolo también empieza a desintegrarse, fíjate. Eso es lo primero que pasa en la llamada profase. Y esta cromatina, porque eso es cromatina lo que está aquí en el medio, empieza a condensarse para formar unos cuerpitos mucho más formados que vienen a ser los llamados cromosomas. Entonces esta cromatina la voy a poner ahí un poquito como que se empieza a engrosar, mira. Como que se empieza a engrosar para poder formar los cromosomas. Ahí, mira. Se empieza a engrosar y formará los llamados cromosomas. Ahí, mira. ¿Ya? Entonces vamos a ir apuntando esos eventos. ¿Qué cosa te dije? Y lo más importante acá que no puedes olvidar es que se da, acá le pongo como asterisco, la condensación, importante esa palabra, condensación de la cromatina. ¿Ya? Condensación de la cromatina. Eso es lo importante durante la llamada condensación de la cromatina. Eso es lo importante durante la llamada profase. Pero también hemos dicho que se desintegra la carioteca. Ahorita lo apuntamos. ¿Qué más ocurre durante la profase? ¿Te acuerdas de nuestros centriolos? ¿Te acuerdas de nuestros centriolos por aquí? Cuando habíamos hablado del periodo S. Esos centriolos, ahora la célula tiene dos. Entonces yo le voy a poner así, mira. Acá le pongo uno, ahí mira, un centriolo. ¿Sí? Y acá está el otro centriolo, fíjate. Y entre los centriolos, ahí, se va a formar una especie de malla que tiene la forma de un balón, ¿no? Una forma balonada, que se conoce con el nombre de las fibras del uso acromático o uso mitótico, que lo vamos a poner de color verdecito por acá, mira, aquí. Esto, mira, así. Se empiezan a formar unas fibras ahí, que se conocen con el nombre del uso acromático o mitótico. Entonces vamos a señalar lo importante por acá, mira. Lo importante aquí ha sido, a ver dónde está este negrito por acá. Mira, lo importante acá ha sido lo siguiente. A ver, lo primero es esto de aquí. Vamos a ponerlo por acá, mira. Lo primero es la migración de los centriolos. Esos tubitos que estás viendo por acá son los llamados centriolos. Aquí le pongo, mira. A ver, ¿con qué color lo hacemos? Con azul lo sacamos por acá. Esto de aquí, estos son los centriolos. Entonces, estos centriolos tienen que llegar a los polos, ¿sí? Acuérdate, ¿eh? Los centriolos. Estos centriolos tienen que marchar. Y para poder marchar llegarán hacia los polos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en metafase. Ahora, entre los centriolos se formó esta plaquita llamada el uso acromático o uso mitótico. Uso acromático. El nombre se debe a que no tiene color, por eso acromático. Pero será importante, ¿eh? Porque va a permitir la división del material genético. Ahora, ese uso mitótico, ese uso acromático se forma a partir de los microtúbulos que están formando parte del citoesqueleto. Recuerda, dato no menor, ¿eh? Entonces, ese uso cromático a partir de los microtúbulos. Y habíamos mencionado por aquí que se da la desintegración de la carioteca, ¿sí? Lo que es carioteca y nucleolo. Entonces, por acá le pondré carioteca. Esta carioteca se desintegra junto con el nucleolo, ¿ya? Carioteca y nucleolo se van a ir desintegrando. Eso es entonces lo que tenemos en mi profase. Nuevamente, condensación de la cromatina para que se formen los cromosomas. Mira, no te olvides, ¿eh? Esto será cromatina y más adelante esto será mi cromosoma. ¿Ok? Cromatina, cromosoma. ¿Qué le pasa? Se condensa. ¿Ok? Ahora, esa viene a ser mi profase. Se condensa la cromatina, los centriolos empiezan a marchar hacia los polos. Verás ahora el siguiente dibujo.
se forma entre ellos el uso acromático gracias a las fibras de tubulina, ¿no? Que conforman parte de los microtúbulos, y se desintegra la carioteca y el nucleolo. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente etapa? ¿Qué pasa en la metafase? Cuando nos vamos a la metafase, quiero que veas esto. Mira, ahí está mi centriolo. Profe, ¿ese no era el tubito? Sí, mira, el tubito. Y ahora mira dónde está el otro tubito. Ahí, fíjate. ¿Qué ha pasado, profe? Como que ya llegó a su destino, ¿no? Sí, mira. Los centriolos debían llegar hacia los polos. Ahí, mira. Y al llegar hacia los polos, ¿qué ha ocurrido? Que el uso acromático se ve ya prácticamente en toda la célula, ¿no? Mira. ¿Sí? En todo el citoplasma de la célula. Y lo que habíamos mencionado de la cromatina, que se estaba condensando, quiero que veas ahora. Mira ahí. 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 Y ahí, fíjate. Eso es lo que tenemos. Esto es lo que está pasando, mira. En la metafase, la célula, fíjate, los cromosomas se ponen en una zona media, formando una línea imaginaria, que utilizamos una referencia geográfica acá, la línea ecuatorial, ¿te acuerdas? En geografía. Entonces, esa referencia geográfica nos sirve acá para decir que los cromosomas, mira, se han alineado, ¿ok? Entonces, se caracteriza la llamada metafase por, acá lo voy a poner, porque se da la formación, mira, la formación, ahí, formación de la, ¿cómo se le llama eso? ¿Te acuerdas? Se le denomina la placa ecuatorial. Formación de la placa ecuatorial. Profe, y eso es importante, claro, porque a partir de ahí se va a dar luego la separación, la división del material genético. ¿Correcto? Esa es la formación de la placa ecuatorial. También es importante, datos no menores aquí, que durante la metafase es el momento de máxima condensación de la cromatina. ¿Ya? Es el momento de máxima condensación. Por eso los cromosomas se pueden ver con mayor nitidez. Y esto, otro dato no menor, es importante para realizar estudios de cariotipo, ¿ya? Para realizar estudios de cariotipo, es decir, para yo saber cómo son, cuántos son, si tienen algún problema en los cromosomas, se puede estudiar en esta fase. Para yo poder estudiar a los cromosomas le puedo agregar una droga, un medicamento que se llama colchicina. Esa colchicina impide que las fibras del uso mitótico se sigan formando. Entonces la célula, al recibir la colchicina, en el momento donde se queden, si están en profase se quedarán así, si están en metafase se quedan así. Entonces yo veo al microscopio cómo están las células, y si encuentro en metafase, facilito y cuento la cantidad de cromosomas que hay, ¿sí? Entonces profase, y aquí está la metafase. Ahora vámonos a anafase. Pero para hablar de anafase necesito que te acuerdes de algo, ¿sí? Los cromosomas, esto lo vimos hace algunas semanas, los cromosomas están formados así, mira. En un cromosoma, ahora lo vamos a hacer en borradorcito, así, mira. Esa es la mitad de un cromosoma, se llama cromátide. Y acá tengo la otra cromátide, ¿sí? Ahí, mira, cada cromosoma está formado por dos cromátides. Pero aquí en el medio le pongo esa bolita de rojo. ¿Te acuerdas cómo se llama esa bolita de rojo? Esa bolita de rojo que pongo en el medio se le llama el centrómero. Es una constricción que mantiene unido a las cromátides. Y lo que ocurre, para poder hablar de la anafase, vamos a poner el dibujito. Mira, vamos a poner aquí el dibujito. Es que en anafase, ese centrómero, ¿ya? Esa constricción se rompe. Y al romperse, entonces lo que va a ocurrir es que me van a quedar, mira, acá lo voy a poner, me van a quedar separados mis cromátides. Si yo tengo aquí mi cromosoma completito así con sus dos cromátides en metafase, cromosoma, ahí mira, así, entonces lo que ocurre es que este cromosoma de pronto lo puedo separar.
¿Por qué? Se rompe aquí y las cromátides se separan. Eso es lo que ocurre en anafase. Y en anafase por eso lo dibujaré de esta manera, miren. Así, así, así y así. Y las otras mitades para abajo, así. Ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Qué es lo que ocurrió, profe? Se rompió el centrómero. Y al romperse el centrómero, ¿pero por qué se rompe? Porque los centriolos empiezan a jalar, empiezan a arrastrar a estas fibras del uso acromático. Entonces, el pobre cromosoma que estaba así, centrado ahí en metafase, lo empiezan a arrastrar y es como que mis bracitos me quieren llevar para arriba y mis piernitas me quieren llevar para abajo, para arriba y para abajo, como que me hicieran Tupac Amaru, ¿no? Así. Y entonces, ese centrómero se termina rompiendo y al romperse, luego el cromosoma se separa. A esto, chicos, a este momento, aquí le voy a poner esto de aquí, acuérdate, se llama disyunción, ¿correcto? Esto se llama la disyunción cromosómica. Acá viene, le voy a poner una palabra importante, esto es una separación, ¿ya? Esto es una separación, ¿ok? Esto es una separación. Y entonces, ¿esto cómo se le denomina? Esto se le llama así, mira. Vamos a ponerle por aquí. Esto se conoce como la disyunción. Disyunción. Ahí mira. Disyunción cromosómica. ¿Ya? Esta es la disyunción cromosómica. ¿Esto a qué se da? ¿Esto por qué se da, chicos? Esto se da por la ruptura. Hay una ruptura del centrómero. Ruptura del centrómero. ¿Ya? Hay una ruptura del centrómero. Se rompe el centrómero y entonces lo que ocurre es que se separan las cromátides. Ojo, ahora lo que yo tengo, cada una de estas de aquí, es cromátides, ¿ya? Lo que yo voy a tener ahora, cada una de estas fibras de aquí, se les llama cromátides. Ojo, estas ya no son cromosomas, se les dice cromátides. Podemos decirle cromosoma simple si deseas, pero hablamos de cromátides precisamente, ¿ya? Son cromátides. Y esa es mi anafase, con mi separación, con mi disyunción. Y luego tengo ya la telofase. ¿Y por qué se caracteriza la telofase? Porque es opuesta a la profase. Una vez que se ha separado el material genético, entonces mira lo que va a ocurrir. En el citoplasma, ahí, mira, profe, eso parece el núcleo, parece la carioteca, ¿sí? Eso es efectivamente, fíjate. Pero está reapareciendo. Mira, reaparece también su nucleolo. Ahí reaparece el nucleolo. Y también, acá era cromatina, ¿te acuerdas? Que se condensa para formar cromosoma. Aquí están los cromosomas. Aquí están cromátides. Y aquí mira nuevamente qué ocurre. Mira, otra vez la cromatina reaparece. O sea, en la profase se da condensación. Pero ¿qué se da en la telofase? En la telofase, la palabra que me debo de acordar es que se da la descondensación, mira. Es lo opuesto, descondensación. Descondensación de las cromátides. Mira, de las cromátides. Mira, descondensación de las cromátides. Y nuevamente, ¿qué? Se forma la cromatina. Nuevamente se forma la cromatina. Ahora, fíjate también que cada uno de ellos, de los centriolos, queda en su lado, fíjate. Es decir, ya aquí no hay pues una marcha de centriolos. Los centriolos se quedan ahí. Y fíjate que ha desaparecido el uso acromático, el uso mitótico desapareció. Entonces, si nosotros vemos, la telofase y la profase es diferente. Acá se da condensación, acá se da descondensación, son opuestos. Aquí los centriolos empiezan a marchar, aquí los centriolos ya no marchan. Aquí
desaparece, se desorganiza la carioteca, desaparece el nucleolo. Acá reaparece. Aquí recuerda que se está reorganizando la carioteca, mira. Se está reorganizando la carioteca. Pero, profe, ahora hay dos. Claro, porque ya tengo dos núcleos. Y entonces, como ya tengo dos núcleos, ¿qué cosa ocurre? Que esa célula luego se tiene que dividir. Y para poderse dividir, o sea, hay dividido el material genético. Ahora, ¿qué me falta? Dividir el citoplasma. Y eso se verá en la parte de la citocinesis. Pero ahorita lo dejamos ahí. Espérame, todavía no. La profase continúa entonces con su metafase. Esta es la fase que viene. Profase, metafase. De la metafase nos vamos aquí. Nos vamos a la llamada anafase. Y de la anafase, esto continúa con la telofase. Ahí está. Prometo, ana, telefoniarte. Y eso es lo que tenemos cuando nos referimos a la llamada mitosis. Entonces, de esa manera se da la mitosis y de esa manera hemos dividido nuestro material nuclear, hemos dividido nuestro material genético. Profe, ¿y ahora qué falta? La citocinesis, que la veremos luego. La citocinesis, ahí sí hay una cosa muy particular. Todo lo que yo te he explicado es en células animales. Todo lo que yo te he explicado es en células animales. Profe, pero ¿y las células vegetales no se dividen? Sí, también. Entonces vamos a ver que en las células vegetales todo se da igualito, menos por esto. Las células vegetales no tienen centriolos, tienen casquetes polares. Y todo se da igualito, o sea, profase, metafase, anafase, telofase, todo igualito. Pero la diferencia es a nivel de la citocinesis. O sea, cuando se da esto, la diferencia viene a nivel de la división del citoplasma, que lo veremos ahora a continuación comparando la citocinesis animal de la citocinesis vegetal. Hasta ahí entonces vamos tomando nota, ¿ok? Bien, veamos por aquí entonces la parte de la citocinesis. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que la célula al momento de dividirse, de acuerdo si es célula animal o célula vegetal, lo hace de diferente manera? Entonces por aquí vamos a ver la citocinesis, primero en células animales, que es lo que estábamos haciendo, luego veremos la parte de las células vegetales. Entonces por acá, mira, le ponemos a esta parte, aunque habíamos hecho la mitosis, ahora lo que vamos a hacer es la llamada citocinesis. Pero por aquí vamos a ponerle que esta es la citocinesis animal. Ya vamos a hablar de la citocinesis en células animales primero. Entonces, esta citocinesis responde a lo siguiente, mira. En el caso de la celulita, ¿te acuerdas que ella había quedado en telofase? Y ahora nos queda dividir su citoplasma. Entonces lo que vamos a hacer es esto, nada más. Lo que ocurre con la célula, en el caso de la célula animal, la celulita se va a dividir así, ¿no? Nos va a quedar de esta manera. Ahí mira, una célula por aquí. Y nos va a quedar otra celulita por acá. El citoplasma empieza a estrangularse así, mira. El citoplasma empieza a estrangularse. Esa es la celulita, ¿ok? Adentro nos queda pues el núcleo, ¿sí? Adentro nos va a quedar el núcleo, aquí. Ahí nos queda su núcleo, acá también tengo su otro núcleo, con su material genético. ¿Te acuerdas que estaba hecho de color moradito el material genético? Entonces lo que vamos a hacer pues es, ahí está, ¿no? Esta es nuestra celulita, ahí su material genético, igual acá. Listo, entonces eso lo tenemos ahí. Pero ¿qué cosa ocurre? Para que esta célula se pueda dividir, recuerda que aquí en el medio se forma un anillo. Se forma un anillo con proteínas. Aquí lo voy a poner así, ¿no? Ahí así. Se forma un anillo que estrangula. Este anillo, acá le voy a poner así, mira. Vamos a ponerle aquí de flechita. Este anillo es un anillo de actina y miosina. Mira aquí. Vamos a ponerle aquí. Es un anillo contráctil. Anillo contráctil. Así, mira. Anillo contráctil de actina.
¿Ya? Un anillo contráctil de actina. Entonces, este anillo contráctil de actina lo que hace es estrangular, ¿sí? Se encarga de estrangular a la célula. Y entonces aquí lo que ocurre es que la célula empieza a meterse así, mira. Es como que esto genera así, hacia adentro. Genera que se empiece a meter, es como que la celulita de pronto le empieza a salir cinturita. Y entonces se va haciendo cada vez más delgada, cada vez más estrecha esta, hasta que se separa, ¿no? Entonces, esto de aquí, esta zona, aquí mira, se habla de una citocinesis, aquí se habla de una citocinesis, ¿ya? De una citocinesis centrípeta, así, citocinesis centrípeta. ¿Por qué se dice citocinesis centrípeta? Porque es hacia adentro, ¿sí? Es hacia adentro. Y entonces el resultado de esto, luego nos quedan dos células. Ahora, también recuerda que aquí, en el caso de la célula animal, esta célula animal, su estrangulamiento es hacia adentro, entonces, ¿sí? Entonces, centrípeta le voy a poner así, mira, hacia adentro. Recuerda, la citocinesis es hacia adentro, ¿ya? Centrípeta, por eso le pongo esas flechitas hacia el interior, ¿correcto? Esto pasa en las celulitas animales. Acuérdate que en las células animales, por tener los centriolitos, acá me he olvidado esos centriolos, por tener estos centriolos que dirigen la división celular, acá mira, acá tengo el otro, esta mitosis en general toda, se le dice que es una mitosis astral. Si tú escuchas el término astral, se refiere a que hay los centriolos que tienen áster, ¿sí? El áster son las fibras que hay alrededor del centriolo. Ya, entonces tengo mi citocinesis animal. Ahora, ¿qué pasa con la citocinesis? ¿Qué pasa con la citocinesis? Ahí mira, citocinesis vegetal. Habíamos mencionado que la célula vegetal, uno, no tiene centriolos, ¿ya? Uno, no tiene centriolos. Y dos, a ver acá, a ver, que ella para poder hacer su división lo hace de diferente manera. Esta va a ser la celulita vegetal, mira. Esta de aquí es la célula vegetal. A ver, acá la voy a poner, mira. Entonces, esta celulita vegetal la pongo por aquí, mira. Ahí está mi célula vegetal. Acá también, mira. Ahí y aquí. Esta viene a ser mi célula vegetal. Acá. Aquí y aquí. Entonces, en esta celulita vegetal, recuerda que hay algo pues importante, ¿no? Esta celulita vegetal presenta la pared celular. Ahí. Entonces, por acá le voy a poner su pared. Esta es su pared celular. Ahí. Pared por aquí y pared por aquí. Entonces, la célula vegetal tiene una primera diferencia, que no tiene centriolos. ¿Y qué tiene entonces? Lo voy a representar aquí en los extremos, ¿ya? Lo que va a presentar se les llama casquetes polares. Lo voy a poner así de color, a ver, ¿de qué color lo ponemos? Lo ponemos de color rojito, a ver, vamos a ponerlo de color rojito por acá. Esto de aquí, mira, serán los casquetes polares, así lo voy a poner, mira. Lo voy a poner así, como unas líneas de rojo por acá. Estos son los llamados casquetes polares, acá también, mira. Estos serán pues los casquetes polares. Y entonces los casquetes polares lo que hacen es lo mismo que los centriolos. Los casquetes polares, ahí mira, ¿ya? Estos casquetes polares son los que dirigen la división celular, ¿ya? Entonces acá le voy a poner, esto vienen a ser mis casquetes, ¿sí? Mis casquetes polares, eso es lo primero. Mis casquetes polares. Entonces acá le pongo, acá hay casquetes polares, ya, estos vienen a ser mis casquetes polares, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre?
Ellos, para poderse dividir, las células vegetales, para poderse dividir, tienen que formar en la parte media, aquí, una especie de lámina hecha a partir de unas vesículas. Mira, aquí. Esto que estoy poniendo aquí de naranjadito es lo que va a ayudar a dividir a esta celulita vegetal. Esta plaquita que se empieza a formar aquí en la zona media de la célula vegetal, aquí mira esto se va a llamar fragmoplasto. Son unas vesículas que se originan a partir del aparato de Golgi. Este es mi aparato de Golgi, mira, este es mi aparato de Golgi. Y entonces este aparato de Golgi forma unas vesículas que se encargan de colocarse aquí en la zona media, y entonces lo que hace esto es permitir la división de la célula. Pero esto empuja hacia afuera, o sea, hace así, mira. Esto empuja hacia allá, así, separa. Pero mira el sentido de la flecha ahora. No es como en el caso de la célula animal, donde se empujaba hacia adentro, ¿sí? Acá se empuja hacia afuera. Entonces, dos detalles que hay que señalar acá. Primero, que para la división, acá se forma el llamado fragmoplasto. Ya se forma el fragmoplasto. Este fragmoplasto está hecho a partir de vesículas. Son vesículas del aparato de Golgi, ¿ya? Del aparato de Golgi. De ahí se forma el llamado fragmoplasto. Y lo otro que debemos decir es que la citocinesis es hacia afuera. Entonces a esto se le dice citocinesis. Acá le voy a poner, presentan una citocinesis. Como va hacia afuera, entonces ya no se le dice centrípeta, sino centrífuga. La citocinesis viene a ser una citocinesis centrífuga, porque esto va hacia afuera. Esa viene a ser la diferencia, ¿ok? Entonces de esa manera se va a dar la citocinesis. Recuerda, cuando uno se refiere a la citocinesis, división del citoplasma. Y aquí la mitosis que se da en las células de tipo vegetal, entonces sería de tipo anastral. Recuerda la palabra astral porque tiene aster, que es el centriolo. El centriolo es este. El centriolo son los tubitos. Y las fibras que se forman alrededor, estas son las fibras del aster. Entonces, si yo digo mitosis astral con centriolo, si digo mitosis anastral, es porque no hay centriolo, como acá. ¿Y qué cosa hay? Hay casquetes polares. ¿Ya, chicos? Y pues, si no te acuerdas qué cosa era citocinesis, recuerda, esta de aquí es la división del citoplasma, ¿ya? La citocinesis es la división del citoplasma, ¿ya? Entonces de esa manera la célula se termina dividiendo, ya sea célula animal o celulita de tipo vegetal. ¿Ya, jóvenes? Entonces esa es la parte de la citocinesis. Con eso estamos terminando la parte de la división por mitosis, y ahora por aquí vamos a ver la división por meiosis. Bien, entonces vamos a ver ahora la división por meiosis. ¿Te acuerdas que por aquí terminamos la parte de mitosis, donde se daba la citocinesis de la célula tanto animal como vegetal? Y ahora nos toca ver la otra forma de división por meiosis, que es típica de aquellas células sexuales, ¿ok? Es típica de aquellas células sexuales. Ahora, ¿cómo se da la meiosis? Primero, las células germinales, la espermatogonia en el caso del varón y la ovogonia en el caso de la mujer, tienen que ir madurando, tienen que ir creciendo. Entonces, esa forma de crecimiento es lo primero que hay. Pero también experimentan mitosis, ¿sí? Experimentan mitosis, o sea, hay más una espermatogonia que forma dos espermatogonias para que una haga meiosis y la otra descansa. La otra se vuelve a dividir
hace dos celulitas, una experimenta meiosis y la otra descansa. Y entonces van jugando de esa manera. En el caso de la, en el caso de la ovogonia, recuerda que también se va a dar lo mismo. Hay mitosis, esa mitosis forma dos ovogonias, una experimentará meiosis y la otra descansa. Y entonces lo que nos importa aquí es específicamente la parte de la meiosis, ¿ok? Entonces, ¿cómo se da la meiosis? Recuerda que hay dos divisiones, donde la primera viene a ser la llamada meiosis 1. Esta va a ser la meiosis 1, mira. Esta de aquí es la meiosis 1. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque es la etapa más importante. Si uno habla de la meiosis, todo esto de aquí será la llamada meiosis 1, ¿correcto? Entonces acá le voy a poner arribita, mira, esto viene a ser la meiosis. Ay, mira, esto viene a ser la meiosis 1. Esta meiosis 1 es una meiosis o es un tipo de división reduccional. Esta es la que nos importa para poder dividir nuestro material genético. ¿Ya? Entonces, en la meiosis 1, el material genético va a pasar de ser de 46 cromosomas a 23 cromosomas. Eso es lo que vamos a obtener en la meiosis 1. Pero, para poderlo hacer de manera práctica, tanto la meiosis 1 como la meiosis 2 se divide igual. Tenemos una profase, una metafase, una anafase y una telofase. La diferencia entre esta meiosis 1 y lo que acá abajo será la meiosis número 2, aquí mira, lo que aquí tenemos como meiosis número 2 es que para poderlas distinguir podemos trabajarlo de esta manera, ¿no? Esta meiosis 1, a todo le pondré, por ejemplo, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. O sea, todo le pongo la palabra, ¿no? 1. Le pongo el numerito 1, 1, 1. Acá, por ejemplo, todo lo que tú ves aquí de rojito, esto viene a ser mi profase 1, mira. A todo esto le llamaremos profase 1. Acá, mira. Esto sería mi acá lo vamos a poner así, profase, así mira. Este es mi profase, ¿ya? Así se le llama, profase. Esta es la número 1, fíjate, ¿ya? Profase 1. Todo esto. Por aquí vamos a tener, voy a ponerlo más abajo para que se diferencie, profase 1. Esta de aquí será pues mi metafase. Esta viene a ser la llamada metafase 1. Y así voy a seguir, mira. Metafase 1. Esta será pues mi anafase. Mi anafase 1. Y esta de aquí vendría a ser pues la telofase 1. Acá, mira. Acá viene a estar la telofase. ¿Ya? Esta es la telofase 1. ¿Ok? Igualitos, lo voy a separar de esa manera. Y acá tengo meiosis 2. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo por aquí la profase. Mira, esto viene a ser mi profase 2. Por aquí tengo mi metafase 2. Mira ahí. Metafase 2. Por aquí tengo mi anafase. Anafase 2. Ahí mira, anafase 2. Y por aquí tengo la llamada pues telofase 2, ¿no? Ahí mira, telofase 2. Listo, entonces tenemos de esa manera, ya tenemos de esa manera lo que viene a ser mi, a ver aquí mira, ahí está, mi telofase 2. Esas vienen a ser mis fases, ¿ok? Pero te darás cuenta que la primera parte, la llamada profase 1, es la más larga, mira. ¿Sí? Le hemos dedicado toda una parte. ¿Por qué? Porque esa es la parte que garantiza la variabilidad genética. Esa es la parte que va a permitir que se pueda dar el llamado crossing over. Y esta profase, a su vez, tiene subetapas. Si uno, por ejemplo, ve el dibujito de ahí, se dará cuenta que hay así, ¿no? En la profase
lo que uno encuentra es esto. Así, le sigo a Paquita día a día. Así decimos. Le sigo a Paquita día a día. Eso me dice que acá tengo, por ejemplo, leptonema. Así, mira. La primera se llama leptonema. La primera subetapa de la profase 1. Luego viene sigonema. Acá. Sigonema. Luego viene le sigo Paquita. Acá sería paquinema. Después es día a día. Aquí, diplonema. Ahí mira, diplonema. Y por último, terminamos con la llamada diacinesis. Esas son nuestras 5 subetapas de la profase 1. ¿Por qué acá pongo bolitas de rojo y por qué acá pongo bolitas de negro? Porque esto, lo que me interesa es lo que sucede dentro del núcleo. Todo esto que tú estás observando es un núcleo. En cambio, estas bolitas que tú ves de negro es una célula. En el núcleo, durante la profase 1, es igualito lo que pasa en mitosis. O sea, se da la desintegración de la carioteca, desintegración del nucleolo, se forma el uso acromático. Todo es igual, tal cual. Pero lo que me interesa son los eventos que se dan en el núcleo aquí. ¿Sí? Entonces, yo voy a representarlo de esta manera, fíjate. Voy a tener dos colores, azul y rojo. El color rojo representa materno, el color azul representa paterno. Entonces lo que yo voy a hacer es tener aquí, mira, en el leptonema, como es una profase, la cromatina se empieza a condensar. Al empezarse a condensar, entonces va a formar los cromosomas. Pero aquí la cromatina, mira, adopta la forma de un ramillete, adopta la forma de un bouquet, se le llama. Entonces en leptonema, la palabra que nos debemos acordar es que la cromatina se asemeja a un bouquet, el llamado bouquet cromosómico. Y cada uno de estos filamentos que se puede observar aquí se le denomina cromómero. O sea, si yo tengo aquí un filamento grueso, por ejemplo esto de aquí, ¿no? Se observan filamentos gruesos de cromatina. A estos filamentos engrosados de cromatina le llamaremos cromómeros. Mira, esto. ¿Sí? Este bouquet está formado, a ver aquí, este bouquet está formado por unidades llamadas cromómeros, así, cromómeros. Muy bien, eso es mi leptonema. Luego viene el cigonema. En el caso de cigonema, ¿qué ocurre? Ya la cromatina se empieza a condensar. Y entonces al irse condensando va a formar los cromosomas. Pero se van a formar dos tipos de cromosomas. Recuerda que esta célula tiene 46 cromosomas en su núcleo. Entonces hay 23 cromosomas que van a ser cromosomas paternos y hay otros 23 que son cromosomas maternos, paternos y maternos. Yo voy a trabajar con 4, 2 paternos, 2 maternos simplemente. Entonces yo voy a poner aquí lo siguiente, mira. Voy a poner aquí 1, ahí, 1, 2, ahí mira, este es un cromosoma paterno. Aquí voy a poner otro cromosoma paterno. Y por acá voy a poner a un cromosoma materno, así rojito, y a otro cromosoma materno. Y por aquí voy a poner a otro cromosoma materno y chiquito. Como te darás cuenta, lo que se han formado son cromosomas que están en parejas. A esa pareja se le llama cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque son de la misma forma, son del mismo tamaño, tienen la misma información genética. Lo que hacen estos cromosomas es emparejarse. En cigonema, entre estos cromosomas se forma un complejo de proteína que se conoce con el nombre del complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico los amarra. Es como que se está haciendo una pareja ahí de cromosomas. Entonces, para yo evitar que esta pareja se separe, les hago su amarre, les hago un nudito con unas proteínas para que esto se mantenga junto. ¿Ya? Entonces aquí se forma el llamado complejo sinaptonémico. Ahí mira, sinaptonémico. Entonces este complejo sinaptonémico garantiza que se esté dando ¿qué?
la llamada sinapsis. Cuando uno se refiere al cigonema, el cigonema garantiza la sinapsis cromosómica. Sinapsis no es las neuronas, profe, sí, pero acá se llama sinapsis al proceso donde se encuentran los cromosomas homólogos y se están ahí amarrando con su complejo sinaptonémico. Entonces los cromosomas quedan amarraditos, pero siempre, mira, paterno-materno, paterno-materno, por eso se les llama cromosomas homólogos, ¿sí? Luego viene paquinema. En paquinema, que es la parte más importante, los cromosomas, ¿qué hacen? A ver, imagínate cigonema, y ahí te he puesto dos pares nada más, pero imagínate que hay 23 paternos y 23 maternos. Entonces los cromosomas empiezan a mirarse, ¿no? Los cromosomas paternos con los cromosomas maternos empiezan a verse ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los cromosomas paternos buscan a un cromosoma materno, su homólogo, ¿sí? Su parejita. Entonces empiezan como que a bailar ahí en el núcleo, están ahí que bailan y bailan, ¿no? Entonces los cromosomas lo que hacen es intercambiar, tienen que intercambiar material genético, ¿para qué? Para poder garantizar el llamado crossing over, garantizar la variabilidad genética. Entonces lo que ocurre aquí, mira paquinema, mira los cromosomas ahí, mira lo que vamos a hacer. Vamos a intercambiar este cromosoma que era todo azulito, ahora este cromosoma está así, mira, ¿sí? Y este cromosoma que era rojito, ahora del otro lado, fíjate. Mira, se intercambia nada más, así, de lado a lado. Y aquí abajo también, ¿no? Mira. Aquí abajo también, fíjate. Se intercambia material genético y entonces hacen ese intercambio. A ese intercambio se le denomina, aquí le voy a poner, se le llama crossing. Ahí mira, se le llama crossing over. Este crossing over es lo que nosotros llamamos el entrecruzamiento. Y este intercambio es lo que garantiza la variabilidad genética. Si nosotros, los individuos que tenemos reproducción sexual, somos genéticamente únicos, genéticamente diferentes, es gracias al crossing over que se da durante paquinema. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos ahí en la tercera fase, la subetapa de la profase 1. Como los cromosomas han intercambiado, van a quedar unidos por determinados puntos. Entonces yo acá los he puesto ahí como que estuvieran intercambiando. Entonces mira lo que voy a hacer acá. Este cromosoma lo voy a poner más juntito acá, mira. Más juntito a este, mucho más juntito. Y le voy a marcar como unas X, como unas aspas. Igual acá, ¿no? Lo voy a marcar así como que estuvieran más cercanos, mira. Y le voy a hacer esto. Me voy a poner con negrito. Esas X que le voy a poner ahí, mira. Estas X que se observan ahí entre los cromosomas son puntos de unión. Son puntos donde los cromosomas aún siguen intercambiando material genético. En diplonema es muy común ver esos puntitos, esas X. Como los cromosomas están intercambiando información, como que yo estoy intercambiando con otro, entonces se observan los llamados quiasmas, así, quiasmas. A esas X se les denomina quiasmas. ¿Qué vienen a ser? Estos quiasmas son puntos de intercambio, ¿ya? Son puntos, ahí mira, puntos de intercambio, ahí le voy a poner, son puntos de intercambio genético, ¿sí? Eso pasa en diplonema. Y al final en la diacinesis ya se observa pues a los cromosomas recombinados, mira. Ahí tengo uno, por aquí tengo el otro, mira, pero ya está recombinado. Este cromosoma ahí, ¿ves? Se ha intercambiado y aquí también, ¿no? Mira, ahí y ahí. ¿Qué cosas tengo? Tengo ya mis cromosomas totalmente recombinados. Acá en la diacinesis disminuyen estos quiasmas y se pueden observar los cromosomas. Mira, se van a observar ahí los cromosomas recombinados. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que tenemos cuando nos referimos a la llamada diacinesis. Y así termina la profase 1. Ahora tú dirás, profe, ¿y ahí terminó la meiosis? No, solamente en esta parte se ha garantizado la variabilidad genética.
solamente ahí. Ahora, ¿qué me falta? Mira, lo que hemos hecho es profase 1. Ahora, ¿qué me falta? Mira, me falta metafase 1. Me falta anafase 1. Me falta telofase 1. ¿Te das cuenta? Y luego viene la meiosis 2. ¿Con qué? Con su profase, mira, con su profase 2, con su metafase 2, con su anafase 2 y por último la telofase 2. ¿Te das cuenta que este proceso es largo? ¿Sí? Ahora, entre este meiosis 1 y esta meiosis 2 hay un proceso de descanso, ahora lo vemos, pero vamos a ver qué continúa aquí. Mira. Esto es profase. Una vez que termina la profase, entonces viene la metafase 1. Si tú me entendiste bien la parte de mitosis, entonces te acordarás que en la metafase 1 lo que se va a formar es la placa ecuatorial, mira. Entonces aquí, mira, ahí está, mesentriolo en los polos, ¿sí? Están en los polos y ahora ¿qué cosa ocurre? Se forma aquí placa ecuatorial, ¿no? Ahí, mira, pero aquí lo que nosotros debemos de ver es lo siguiente, que como cada cromosoma tiene su homólogo, entonces en la metafase 1 lo que ocurre es esto, mira la forma como lo voy a poner, ¿ah? Mira la forma como lo voy a poner, a ver, ahí, este de aquí, mira, es este de acá, y este de aquí lo pongo por acá, mira, ¿sí? Lo que ocurre es que en la metafase 1, lo que se está formando, este es este de aquí, mira, lo que se está formando, quiero que veas ahí el detalle de cómo los pongo, mira, lo que se está formando es una placa ecuatorial, pero se le dice placa ecuatorial doble, porque se están juntando los cromosomas homólogos. Cada homólogo va con su pareja. Obviamente, tú tienes pareja, ¿qué haces? La llevas, mira, ahí está, y se forma la doble placa ecuatorial. Ahora, ¿qué pasa en anafase? Tú ya sabes que en anafase se separa. Entonces, ¿qué ocurre en anafase? En anafase se va a dar la disyunción. Así como aquí en metafase se ha formado una placa ecuatorial doble, ahora lo que voy a tener que hacer es separar a los homólogos. Entonces, ahí está, mira, mis centriolos, hago mi uso cromático, mira, ahí está, mi uso mitótico, mi uso acromático, y estas fibras jalan a los homólogos. O sea, yo me llevo a un homólogo, mira, yo me llevo a este de aquí, yo me llevo a este homólogo y la otra, mi pareja, se va para el otro lado, mira, se va para el otro polo. Estamos haciendo la disyunción, la separación de cromosomas homólogos. Eso es lo que está ocurriendo en la llamada anafase 2. ¿Sí? Durante la anafase 2 lo que hay es la separación de los cromosomas homólogos. Y esto terminará en la telofase 1 con la reorganización del núcleo, con la descondensación de los cromosomas, porque estos cromosomas que están duritos ahora tienen que volverse cromatina. Y al final esta célula, ¿qué hace? Experimentará la citocinesis, se separa. Y entonces al separarse, ¿cuánto me queda? 2 celulitas. Me quedan 2 células. De tal manera que voy a tener por acá 2 células. Pero mira lo que tenemos, ¿ah? Mira, este es su núcleo. Este de aquí viene a ser su núcleo. Este de aquí viene a ser su núcleo. ¿Ya? Pero estos 2 cromosomas están acá, mira. Ahí. Estos 2 cromosomas están acá. Ellos no son homólogos, ¿ah? Fíjate. No son homólogos, son los cromosomas que se han separado. Mira, uno es más grande y el otro es más chiquito ahí. Y acá también, mira, tengo uno de un lado, ahí, y el otro, aquí, mira, el otro está por acá, fíjate, mira, por aquí, y el otro está por aquí. Entonces aquí, mira, este está por acá. ¿Te das cuenta? O sea, se está separando, fíjate, se está separando. Entonces yo tengo ahora, ¿cuántas? Tengo 2 células. La meiosis 1, ¿te acuerdas de nuestro esquema que hicimos hace un momento? La meiosis 1 se separa en 2, ¿sí? Una célula forma 2. ¿Y cómo es? Mira, la célula que inicia la meiosis era una célula diploide, era una célula con
46 cromosomas. Para mi ejemplo, mi célula tenía 4. Este es su número diploide. Y ahora, ¿cuánto tiene? Tiene la mitad. Entonces, estas células que estamos formando tienen la mitad de número cromosómico. Son células haploides. Entonces, le voy a poner aquí que es N. ¿Sí? Son células haploides. Yo inicié esto con una célula que era diploide, con una célula que tenía 46. Ahora tiene solo la mitad. Mira, 2N, 46 y voy a tener acá 2 células con 23. Y cada una de ellas ahora experimentará la meiosis 2. Y ahora, lo que ocurre es que estas células, fíjate, cada una se queda con un centriolo, mira. Cada una de estas células se queda con un centriolo. Y lo que deben hacer ahora es, uno, duplicar ese centriolo, porque para que una célula se divida te darás cuenta que siempre necesita 2. Y también deben aumentar su volumen citoplasmático. Quiere decir que para pasar de meiosis 1 a meiosis 2 hay un descanso, un periodo intermedio llamado intercinesis, donde se duplica el centriolo, pero no se duplica el material genético. ¿Sí? Como una suerte de descanso entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Recuerda que esta meiosis 1, por dividir el material genético, es reduccional. Ahora, veamos lo que pasa aquí. Mira, estas son las 2 células que tengo por acá, iniciando su profase. ¿Sí? Las voy a poner así para que te des cuenta. Se supone que aquí en la profase, mira, se supone que aquí en la profase va a ocurrir lo mismo que en la mitosis. La meiosis 2 parece una mitosis de células haploides, así habíamos dicho. Entonces aquí le pondré, mira, está ahí su centriolo, ¿no? Ya tiene su centriolo, ahí fíjate, ahí está su centriolo. Por acá estará su otro centriolo que ha duplicado en la intercinesis. Y entre estos centriolos que se forma el uso acromático. Igual acá, mira, igual acá tengo un centriolo, entre otro centriolo y centriolo se formará su uso acromático. Aquí mira, entre centriolo y centriolo se forma su uso acromático. Aquí mira, ahí está, se forma su uso acromático. ¿Y qué hay en el núcleo? En el núcleo la cromatina está condensada. Entonces está todavía, está empezando a condensarse. Entonces lo voy a poner así, mira, la cromatina acá la voy a poner así, como filamentos nada más todavía, mira. La voy a poner ahí como filamentos, pero de 2 colores. Pongo de rojito, pongo de azulito. Ahí. Igual acá, mira, de rojito, de azulito, de rojito, de azulito. Esa es la cromatina que va a empezar a condensarse. Recuerda que si es profase, se da la condensación recién de la cromatina. Luego viene la metafase. Ojo, son las células de allá. Esta celulita será esta celulita será esta. Entonces ahora está en profase 2. Ojo, lo que es profase 1, solamente la profase 1 es la que tiene leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Eso no vuelve a pasar, ¿ya? Eso ya no vuelve a pasar. Entonces, ¿qué ocurre acá? En la meiosis 2, lo que ocurre es esto, mira. En metafase 2, mira, en metafase 2, nuevamente, ¿qué se forma? Se forma la placa ecuatorial. Funciona igualito, mira, funciona igualito la placa ecuatorial, pero hay una diferencia en lo siguiente. Mira, ahí está una célula. Ahora mira la otra celulita. Ahí está. Igualito, igualito por aquí, igualito por aquí. Pero no sé si te percatas de algo. Arriba, la placa ecuatorial en la metafase 1 era doble. Mira, aquí, fíjate lo que vamos a hacer. Se supone que esto es esto de aquí. ¿Sí? Entonces yo lo voy a dibujar tal cual lo tengo ahí, mira. Así, así. Y del otro lado está rojito, rojito. Y en el otro lado es cruzadito, así. Mira, esa es la de acá. Y ahora, abajo tengo esto, mira. Azulito y rojito, y del otro lado es cruzadito, mira, así, el otro lado viene a ser cruzadito. Entonces, si te das cuenta, lo que tengo aquí viene a ser, fíjate, el material genético, mira, el material genético, los mismos cromosomas.
pero ya no es mi placa ecuatorial doble, como acá, como en la metafase 1. Ahora mi placa ecuatorial es simple. Placa ecuatorial simple se forma ahora, ¿ok? ¿Qué ocurre? Esta metafase 2 continúa con la anafase número 2. Entonces, cuando se da la metafase 2, viene la anafase 2 y mira lo que ocurre acá. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Mira, hay uno. Por aquí tengo igualito. Mira, tengo igualito mis centriolos. Acá también mi otra celulita con su centriolo. Ahí, mira, igualito ahí. Con su áster, ¿no? Con sus fibras que están alrededor. Igualito. Y ahora lo que hago es esto. Fíjate, mira. A ver, ahí 1, 2, 3. Uso acromático que se está acortando. Se acortan las fibras del uso acromático y esto se separa de tal manera que aquí me queda así, mira, aquí me queda rojo, aquí me queda azulito, la parte de arriba, y aquí abajo me quedará así, mira, también rojito y azulito, fíjate. Mira, ¿ves? Separado. Y en el otro lado, ¿cómo me queda? Me queda un rojito, lo de arriba, un rojito, un azulito, mira. Y abajo me queda rojito de este lado y me queda azulito del otro lado, fíjate. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Mira, cómo se está separando. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo, se está separando de esa manera. Ahora, abajo, ¿qué me queda? Mira, abajo también, ¿cómo me quedaría? Me queda rojito acá, ¿sí? Me queda azulito acá, me queda rojito por aquí y me queda azulito por acá. Lo de arriba, mira, se está separando. Y abajo, ¿qué me queda? Rojito por aquí, me queda azulito por acá, me queda azulito por aquí, me queda rojito por acá. Y se da la anafase 2. ¿Qué cosa estamos haciendo? Una disyunción. Disyunción cromosómica. Acá, ¿qué era? Separación de homólogos. Porque aquí mi placa ecuatorial era doble. En la 1. En la 2 es tal cual una mitosis. ¿Y cómo termina esto? Cada una de las células se queda con su núcleo. Acá está su núcleo, mira. Ahí está su núcleo, su núcleo, su núcleo y su núcleo. Pero quiero que veas el tipo de cromosoma que le ha quedado. Este cromosoma me queda así, mira. Azul arriba, así mira, azul arriba, rojito abajo. ¿Sí? Mira. Estoy utilizando esta parte para arriba y esta parte para abajo. Entonces acá me queda azulito, rojito, y el otro me queda rojito y azulito. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo queda? Mira, esta célula, su material genético es diferente a esta célula. ¿Sí? Ahora, vamos abajo. ¿Cómo funciona? Mira, aquí me queda, abajo me queda rojito para arriba, la otra también tiene rojito para arriba, y abajo me queda azulito, azulito. Mira, no se parece. Genéticamente esos cromosomas son diferentes, o sea, el juego, el orden. Igual abajo, mira, en esta celulita me queda rojito arriba, rojito abajo y azulito aquí abajo y azulito acá arriba. Mira, no se parece a ninguno, fíjate. Cada una de las células tiene material genético diferente y también son células haploides, así, mira. Haploide, haploide. Cada una, ¿cuánto tiene? 23. Profe, pero acá le pone haploide y acá también le pone haploide. Eso es lo que no entiendo. Lo que pasa es que cuando iniciamos la meiosis, tú inicias con 2N46, pero estos 46 son cromosomas así, son cromosomas dobles, son cromosomas de esta manera, así, formados por dos cromátides. Pero cuando termina la meiosis 1, este cromosoma deja de ser doble para ser así. Mira, bueno, acá es doble, ¿no? Ahí. Pero aquí lo que ha reducido es la cantidad. O sea, si acá tenías 46 dobles al iniciar, acá vas a tener 23 dobles. Y cuando terminas la meiosis 2, lo que tienes son 23 cromosomas, pero así. 23 cromosomas simples. Inicio con 46 dobles. Meiosis 1 termino con 23 dobles. Y la meiosis 2 terminas con 23 pero cromosomas simples.
Esa es la diferencia entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Y estas de aquí, cada una de estas celulitas vienen a ser las células que nosotros conocemos como gametos, espermatozoides, cada uno de ellos, o en el caso de la parte femenina, los ovocitos, pero 3 degeneran y solamente uno es funcional, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos con esta parte de la meiosis, y este ha sido pues nuestro tema de esta semana, ¿no? Con la división celular por mitosis, la división celular por meiosis. Ya, jóvenes, entonces no olvidar, el ciclo celular comprende una interfase y una división. Esa división va a darse o por mitosis, principalmente en células somáticas, o por meiosis cuando hablamos de las células sexuales, ¿ok? Con esto estamos terminando, ¿sí? Y ya nos estamos viendo pues en clase para poder desarrollar nuestro material y complementar pues con algún otro tipo de pregunta que tengas para poderlo hacer. Ya, chicos, nos vemos entonces hasta otra oportunidad. Nos vemos, muchachos, cuídense. Chao, chao.